Bien. Primer ejercicio. Decía, bueno, considera el siguiente enunciado. Un supermercado ofrece sus productos a un precio estándar. Hay algunos productos de oferta para los cuales los días lunes se aplica un descuento del 20%. ¿Sí? Y estaba el código, una clase producto, con un nombre, un constructor y un método abstracto calcular precio. Y después dos subclases, un producto regular y un producto con oferta, que daban de producto, ¿sí? Y definían también un precio, un descuento, el día de la semana que se hacía el descuento. Y bueno, los productos regulares retornaban directamente el precio, y los productos con oferta se fijaban si el día de la semana era igual al día de la oferta, aplicaban el descuento, y si no, retornaban directamente el precio sin descuento. Y la pregunta era que encuentre al menos dos errores puntuales en la resolución. ¿Sí? Bueno, les aclaraba que no había errores acá en el uso de local date para que no vayan por ese lado. ¿Cuáles eran los dos errores que encontraron acá? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo que había puesto en la clase producto, necesitaba ser abstracta, Perfecto, la clase producto. y después me puse a mirar y había atributos iguales en producto regular y producto oferta, así que abstraías. Perfecto. Habría que hacer Eso eso. eran puntualmente los dos errores que vi. El primer error, un error de compilación, conceptual también, que como definía la clase producto un método abstracto, ¿sí? Con que tenga un solo método abstracto, ya la clase tiene que ser definida abstracta. ¿Sí? Eso es un concepto que ya habíamos visto hasta incluso en el parcialito 2. Y después, el tema de la abstracción de un atributo. ¿Sí? Si yo tengo en dos subclases un atributo igual, ¿sí? Con la misma semántica, en este caso es incluso mismo nombre, mismo tipo de datos, ¿sí? Misma semántica, porque las dos representan el precio del producto, entonces no, lo debo extraer y ponerlo en la clase padre. ¿Sí? ¿Por qué digo misma semántica? Porque si acá tuviera un doble precio y acá tuviera un doble otra cosa, ¿sí? Un doble descuento, por ejemplo, ahí no, porque no voy a hacer una abstracción por tipo de dato, porque tengo dos variables doble en las subclases, ¿no? Sino que la semántica del atributo es exactamente la misma. ¿Sí? Entonces la tengo que abstraer y ponerlo acá arriba. Eh, Eso era lo que había que contestar en este punto, ¿sí? Algunos por ahí ya se adelantaban y decían que por ahí no hacía falta la clase, podía hacer todo con dos clases nada más o con una sola clase, ¿sí? Que a eso iba la pregunta siguiente, ¿sí? Este enunciado, bueno, sí, este enunciado así tal cual está, ¿sí? Los productos van a estar siempre con descuento y no un producto regular nunca va a pasar a tener un descuento. Este diseño podría estar tranquilamente bien, ¿sí? El problema viene cuando yo tengo productos que pueden estar en descuento un día y otro día no, ¿sí? Eh, en realidad, bueno, con el día de la semana lo manejaba este producto de oferta. Si me refiero a un producto que, por ejemplo, la yerba, lo creo como producto regular, entonces nunca la voy a poder poner de oferta, ¿sí? Porque para ponerla de oferta tengo que destruir el objeto yerba y crear un objeto oferta que represente la yerba. Si no le puedo cambiar el comportamiento en tiempo de ejecución cuando uso herencia plana. Y para eso, bueno, estaba la siguiente pregunta, que es cómo cambiaría la solución si el enunciado fuera el siguiente. Un supermercado ofrece sus productos a un precio estándar. Los días lunes aplica un 20% de descuento a algunos productos de ofertas seleccionados. Se debe poder cambiar en tiempo de ejecución, y ahí está bueno, se debe poder cambiar en tiempo de ejecución, ¿sí? Ahí está la clave del cambio de diseño, el día de la semana en el que se aplican los descuentos. Eso lo hago tranquilamente cambiando, como yo acá tengo una variable, día de descuento, cambiando esa variable, o sea, agregándole un set a esta clase. El porcentaje de descuento también, yo tengo un doble descuento, podría solucionarlo con un set. Y los productos que están de oferta, ahí ya se me complica con este diseño que tengo, ¿sí? Entonces,
¿qué tendría que hacer si quiero poder cambiar los productos que están de oferta? En vez de tener herencia, ¿qué concepto tengo que aplicar acá? Y que me va a resultar en un diseño más flexible y más compacto también. Estático versus dinámico. Claro, la delegación, ¿sí? Yo podría tener un único producto, ¿sí? Que no aplica descuento, ¿sí? O sea, unir estas dos clases en una sola y tener una, eh, una política, un calculador de precio, ¿sí? Que lo voy a sacar afuera de este objeto. Entonces crearía una clase calculador de precio que va a tener un método que recibe el producto y en un caso no le va a aplicar ningún descuento y en otro caso le va a aplicar un descuento. ¿Se entiende? Es como sacar la jerarquía, en vez de tener la herencia hacia abajo, la voy a tener hacia el costado. ¿Se entiende o hace falta que haga un diagramita? ¿Alguno no lo hizo bien a esta parte? ¿Quiere que lo explico en más detalle? ¿Se entiende? ¿Todos? Bien. Bueno, ese era el primer ejercicio, ¿sí? El del supermercado. El siguiente ejercicio, protocolos, también da un enunciado muy cortito que dice que un cliente asiste a un comercio si todos los protocolos que considera importantes, los protocolos acá les da algunos ejemplos, que es distancia 2 metros, uso de tapaboca, etc. Pues el protocolo es directamente una lista de strings, los protocolos son cumplidos entonces el cliente asiste a un comercio si todos los protocolos que el cliente considera importantes son cumplidos por el comercio. ¿Sí? Acá creo que había una respuesta que decía que en realidad el que impone los reglamentos, los protocolos es el comercio y no el cliente. Bueno, eso me están cambiando el enunciado. ¿Sí? El enunciado decía que lo que importaba era que el comercio cumpla con los requerimientos del cliente. Entonces les daba un diseño en el cual tenía una clase cliente, ¿sí? Que tenía un arreglo de protocolos, que eran directamente un arreglo de strings. Fíjense que tenía un método que devolvía el arreglo de protocolos, ¿sí? Sin hacer copia, lo cual ya ahí habría un error, pero eso no se los preguntaba. Otro método booleano que, dado un protocolo, me va a responder si el cliente el cliente en realidad requiere ese protocolo del comercio. Y un método cumple que recorre todos los protocolos que el cliente requiere y se fija si el comercio tiene ese protocolo. Acá con el return false, acá en este if, quiere decir que si encuentra algún protocolo que el cliente requiera y el comercio no lo tiene, entonces ya ese cliente no puede asistir a este comercio, ¿sí? Porque hay un protocolo que requiere el cliente que el comercio no lo tiene, ¿sí? Y por otro lado el comercio, muy similar, tiene una lista de protocolos, que son los protocolos que él ofrece. Un método booleano tiene protocolo, que le paso el protocolo y se fija si está en su lista de protocolos ofrecidos. Y también un método cumple, al cual le doy un cliente, ¿y qué va a hacer? Le pide todos los protocolos al cliente, los recorre, ¿sí? Y va preguntando, bueno, mientras que no llega al final de los protocolos del cliente, si el cliente tiene el protocolo, incremento un índice en 1, ¿sí? Y así voy recorriendo todos los protocolos del cliente, y cuando sale del while se fija si el índice es igual al tamaño de los protocolos del cliente, o sea que sí, los cumplió a todos. Es una forma medio enroscada por ahí de implementarlo, pero es correcta a la solución, resuelve lo que se pide. ¿Sí? Lo que se preguntaba era, ¿cuál de los dos métodos cumple? Si el del comercio o el del cliente tenía una mejor delegación de responsabilidades, o si los dos delegaban correctamente las responsabilidades. Y después, bueno, justificar para que no tiren ahí la moneda. Ahí, ¿qué pusieron?
¿Cuál les pareció que cumplía mejor? El cumple del cliente, dice Fausto, o sea, este. ¿Porque está más lindo implementado o por qué? Porque el otro se trae el array. Bien. Fíjense que acá lo que hago es, no, en este caso sí estaría rompiendo el encapsulamiento porque acá no devuelve una copia. ¿Sí? Pero si devolviera una copia no habría problema de encapsulamiento. ¿Sí? El problema está que yo le estoy pidiendo todas las cosas que necesito al otro objeto y yo hago el procesamiento cuando la lista de protocolos del cliente está en el cliente, entonces el cliente tendría que ser responsable de hacer las operaciones sobre esa lista. Entonces, en vez de pedirle todo al cliente y yo recorrer la lista, que es lo que estoy haciendo acá, yo como comercio, ¿sí? Está mejor este que, como recorro la lista del cliente, ¿sí? Entonces ese método lo ubico en el cliente. ¿Sí? Si yo lo quiero hacer en el comercio, tendría que delegarle al cliente a que haga esa tarea. Podría ser un cumple que diga cliente.cumple this, y me paso yo mismo. ¿Sí? Siempre acuérdense que el que hace el mayor procesamiento sobre un atributo tiene que ser el que tenga el método que trabaja sobre ese atributo. Acá el procesamiento es simplemente recorrer una lista de principio a fin, ¿sí? Es sencillo, pero el encargado de recorrer la lista de protocolos del cliente es el cliente. ¿Sí? Obviamente, como uno tiene que estar incluido en el otro, yo voy a necesitar después ver si tengo el protocolo o sea, ahí lo que tengo que ver es cuál recorro completa. Si la que recorro completa es la del cliente, lo más lógico es que la iteración esté en el cliente. Si el que recorro completo hubiera sido el comercio, lo más correcto hubiera sido este que recorra, ¿sí? Los protocolos propios, pero no pedirle todos los protocolos al cliente. Es muy, muy sutil la diferencia. No sé, Luis, vos que corregiste ahí como anduvieron Dividido. divididos. Ahí. Pero bueno. Bien. Esta y la de si estaban bien delegadas, las otras fueron las más conflictivas. Sí. Ahora les mando las puntuaciones de cada pregunta que no se las mandé para que puedan verlo en el formulario. Dale. No en el Classroom. Sí. Es muy sutil, pero bueno, fíjense que acá le estoy pidiendo todo, ¿sí? Y en el otro, en este caso no pido, lo único que le digo es, al comercio le voy diciendo si tiene un protocolo, ¿sí? Es una consulta cortita, no me traigo todos los comercios del protocolo, o sea, también hubiera estado mal si acá pido todos los comercios del protocolo y hago un doble for, ¿sí? Porque yo estoy recorriendo desde el cliente los protocolos del comercio. Acá al comercio le paso que él recorra los protocolos suyos. ¿Queda alguna duda de esto? Si estuvo dividido. Ahí tapó el mate, se me tapó. Yo puse que el comercio era el que tenía que saber si el cliente cumplía con el protocolo o algo así, por eso elegí. Claro, pero el enunciado era otro. Era que el que decía si iba a asistir a un comercio era el cliente. Entonces el comercio tenía que cumplir los protocolos que el cliente quería. ¿Sí? Si un comercio no obliga el uso de barbijo, y para mí el uso de barbijo es importante, entonces ese comercio no voy. Esa era la idea. Bien, después el de figura, lo hicieron bastante bien. Eh, Era para pensar un poquito, porque era medio tramposo. Teníamos una clase figura abstracta con un string nombre, un método abstracto para calcular el área y un método toString que decía getNombre más guión más getArea. Después teníamos un getNombre, perdón, que retornaba el nombre y un setNombre que yo le pasaba el nombre y lo guardaba. ¿Sí? Figura sencillita. Después, la clase rectángulo heredaba de figura,
tenía dos variables dobles, lado 1 y lado 2. En el constructor directamente hacía super rectángulo, no recibía el nombre rectángulo, porque yo ya sé que es un rectángulo, entonces le paso el nombre al constructor del padre. Esto podría haber sido una constante, pero no se preguntaba. Y el getArea es el lado 1 por lado 2. Después la clase círculo también heredaba de figura, tenía un doble radio. El constructor, fíjense que es similar al del rectángulo, hace un super, en vez de recibir el nombre como parámetro, ya dice que es un círculo, ¿sí? Porque como estoy creando un círculo, ya sé que voy a hacer un círculo. Guardo el radio y el área es mat pi por radio, ¿sí? Pi por radio al cuadrado. Y a partir de este pequeño diagramita de figura con rectángulo y círculo, hacía un par de preguntas. ¿Por qué código debería reemplazar esta línea, ¿sí? Una sola línea, para que, como resultado, el programa imprima círculo 100? ¿Sí? No se podían poner dos líneas, ni tres, ni ninguna. Era una sola línea. Una sola sentencia, ¿sí? Tampoco dos sentencias en la misma línea. Entonces creaba un rectángulo, mi rectángulo, ¿sí? De 10 por 10. Ahí estaba la línea que había que escribir. Y después imprimía mi rectángulo. ¿Sí? Si se fijan en el toString, lo que hace es un getNombre más el guión más el getArea. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que esto diga círculo 100? Se te hace el nombre, bien, ahí Nicolás y Gonzalo ponen. Lo único que había que hacer es decir que mi rectángulo ahora se llama círculo, ¿sí? Y esto era para marcar el problema a veces de poner los sets, ¿sí? Si yo voy a manejar las cosas de esta forma, en la cual en el constructor ya voy a setear un parámetro y no debería poder cambiarlo, entonces no siempre los sets, ¿sí? Hay que poner. Depende, obviamente, como siempre. Pero bueno, muchas veces cuando programamos en el entorno, tomamos las facilidades que nos da el IDE de generar constructores y getters y setters, todo de una, y eso a veces nos trae problemas. Y ahora lo vamos a ver más por ahí cuando empecemos a trabajar con ejercicios similares al del, ¿cómo es? Al del sistema de archivos, ¿sí? El file system, que muchas veces nos va a traer problemas, o generar el constructor, o generar el get también, ¿sí? Porque después le ponen un nombre a un atributo, ¿no? Le ponen tamaño, ¿sí? Y después se les pide calcular el peso de la carpeta. Entonces ustedes generan automáticamente el get tamaño, ¿sí? Y después hacen un get peso. Y ahí tienen una inconsistencia, un get peso que lo hace como lo hicimos la otra vez, ¿no? Sumando en la carpeta, sumando la cantidad perdón, en la carpeta sumando los pesos de los elementos que contiene. Pero en el simple, en el archivo, les va a quedar una inconsistencia. Van a tener un get nombre, perdón, un get peso y un get tamaño, ¿sí? Y bueno, ahí eso después les puede traer dolores de cabeza. Y bueno, el problema que tenían acá, que muchas veces lo que intentan hacer es usar casting para convertir este rectángulo a un círculo, ¿sí? Porque el 10 por 10 me da 100, entonces yo lo quiero convertir a círculo para que me imprima círculo, ¿no? Y eso no lo puedo hacer, ¿sí? Porque yo acá lo definí de tipo estático rectángulo. Entonces no puedo cambiarlo a círculo, ¿sí? Si hubiera sido figura, rectángulo hubiera sido figura, yo hubiera podido asignarle un círculo y bueno, y ahí hacer la cuentita para que me dé 100 el cálculo del área. Pero bueno, era más fácil, era simplemente decir que esta variable que se llamaba mi rectángulo y que lo creaba como un rectángulo, ahora le cambio el nombre y le pongo que su nombre es un círculo, ¿sí? Y con eso ya imprime círculo 100. Después, ¿por qué código debería reemplazar la línea con las X para que como resultado el programa imprima rectángulo 10? Fíjense acá sí crea un círculo, pero lo declaro de tipo figura, ¿sí? No le asigno nada, y después imprimo mi círculo.
¿Qué pusieron acá? Voy a abrir otra ventana para ir chusmeando la respuesta que tuvieron sin quemar a nadie. Eh, New rectángulo 2,5, bien. También puede ser new rectángulo 1,10. ¿Alguien puso algo distinto? 14%. Sí, new rectángulo 2,5 es la... Pero tenían varias posibles respuestas. Lo importante es que tienen que crear un rectángulo, ¿sí? Y poner como lados, como longitud de los lados, algo que cuando lo multiplique me dé 10. ¿Sí? 1 y 10, 10 y 1, 2 y 5, 5 y 2. A ver, déjenme mirar acá. Protocolos. Bien, sí, pusieron en general 2,5, 2,5, 1,10. Estuvieron todas bien. Salvo uno que usó 2 líneas, uno o una, que hizo 2 líneas en vez de una. El resto estaba bien. Siguiente ejercicio. Dado el siguiente código, ¿qué sucede con la ejecución del main? Ahora defino una clase nueva, triángulo, que tiene base y altura. Y el método getArea retorna base por altura sobre 2. Y en el main, declaro una figura, el triángulo, que lo creo como un triángulo 10,5, imprimo el área del triángulo. Y las opciones eran imprime por pantalla 25, imprime por pantalla 50, imprime triángulo 25, no compila o genera un null pointer exception. Acá la mayoría lo puso bien, pero hubo 3 que pusieron otra cosa. Bien, Kevin. Triángulo no extiende de figura. ¿Sí? También, tramposa. Como triángulo no le pusimos el extend de figura, acá me da un error. ¿Sí? No puedo asignar un triángulo a una figura. Sí, estas las hizo todas Luis, son todas re tramposas. Después dicen que yo soy el malo. Bien. Algunos pusieron que imprime 25. ¿Sí? De las otras no hubo ninguno. Pero la opción correcta era esa, ¿sí? Da un error, ¿por qué? Porque triángulo no hereda de figura, entonces no puedo hacer esta asignación. ¿Sí? Y último, el club de tenis, que era muy parecido al de los protocolos, decía que un club de tenis desea llevar un registro de los jugadores que participan en diferentes torneos. Cuando un jugador, a ver qué pasa el auto ese. Cuando un jugador llega al club, se lo asigna a todos los torneos en los que pueda participar. Un jugador puede participar de un torneo si cumple con la edad mínima permitida por el torneo. ¿Sí? Esta es como que es la regla. Para poder participar de un torneo, el jugador tiene que cumplir con una edad mínima que requiere ese torneo. Entonces definíamos una clase club, bueno, con un nombre, una lista de torneos que se hacen en el club. Constructor no tenía nada raro. Y un método de asignar que recibe un jugador, ¿sí? Y lo que tiene que hacer es asignarlo a todos los torneos posibles. Entonces, ¿qué hace? Recorre todos los torneos, agarro el torneo, al torneo le pido cuál es la edad mínima, y después comparo la edad mínima del torneo con la edad del jugador. Y si la edad del jugador es mayor que la edad mínima del torneo, lo agrego al torneo. ¿Sí? Como que lo escribo al torneo. Después tenía la clase torneo con una lista de jugadores.
seteo edad mínima y nombre, inicializo la lista de jugadores vacía, un método agregar jugador que lo agrega directamente y un método que retorna la edad mínima. Y el jugador tenía una fecha de nacimiento, un nombre y un método para calcular la edad del jugador en años. Y la pregunta era si estaban bien delegadas las responsabilidades en el código anterior. En el caso de considerar que no, escriba el código, pedía código, que acá creo que Luis se enojó porque no todos pusieron código. Y tenían que decir, bueno, cómo codificarían bien la solución si no había ningún error. Perdón, si había algún error. Acá, bueno, hubo respuestas variadas. Porque con palabras a veces se entiende, pero no siempre uno expresa lo que quiere decir. Yo lo entendí como que primero, ¿cómo se llama? El club hace filtro hacia los torneos. Que en los torneos no necesitan verificar la edad mínima, que todos tienen la misma. Eso entendí yo. ¿Cómo? No te entendí, Matías. El enunciado decía que para poder participar de un torneo, un jugador tiene que tener como mínimo la edad que el torneo exige. ¿Sí? Hay un torneo que solo permite mayores de 18, si viene un jugador de 17 no lo va a agregar al torneo. ¿Sí? Sí, sí, pero me estaba diciendo las delegaciones de la responsabilidad de quién se fijaba si Claro. podía Te entrar o no. dice la mínima del torneo, La en mínima del lugar del torneo. inicial al final. Acá. Si cumple con la edad mínima permitida por el torneo. Entonces, el que pone la edad mínima es el torneo, no el club, ¿sí? Cada torneo tiene una restricción distinta. Entonces, ¿cuál era el problema? Si hay algún problema, acá. No se veía tan fácil. Hay un error. Porque, ¿quién se tendría que encargar de ver si un jugador puede participar o no de un torneo? ¿Se va a encargar el club? No, el torneo No, mismo. el mismo torneo te Se dice tendría que eso. encargar el torneo, porque si el día de mañana el torneo cambia esa restricción, ¿sí? Yo puedo hacer una subclase de torneo y el sistema, que sería el club, sigue funcionando. ¿Sí? Entonces lo que tendría que hacer acá, en vez de yo hacer este control acá, de pedirle la edad al torneo, pedirle la edad al jugador y fijarme si la edad es mayor, acá lo que tendría que hacer es, al torneo le paso al jugador y le pregunto si lo acepta, o si ese jugador puede participar de ese torneo. ¿Se entiende? Agarro el torneo T y le digo al torneo, torneo.getty, puede participar J. ¿Sí? Y entonces ahí el que se encarga de decidir si un jugador puede participar o no es el torneo. Y si las reglas del día de mañana cambian y el torneo se fija en otra cosa, bueno, toco el torneo y esto me sigue funcionando. ¿Se entiende? O sea que lo que habría que cambiar es, bueno, justamente eso que les dije recién en código. Es decir, acá, por cada, desde igual 0 hasta torneo size, torneo.getty, acepta jugador o puede participar jugador o el nombre que quieran y le paso este jugador. ¿Sí? Le delego desde el club, le delego la responsabilidad del torneo. Entonces el jugador llega al club, lo tengo que asignar a todos los torneos posibles, y ¿qué hace el club? Recorre todos los torneos y a cada torneo le va pasando el jugador para ver si lo acepta o no lo acepta, o si puede participar o no puede participar. ¿Se entendió? Bueno, a ver acá las respuestas, no están bien delegadas. Se le pide datos al torneo y al jugador, esa está bien. Las delegaciones de responsabilidad están bien implementadas, no, eso está mal. Las responsabilidades están bien delegadas por tales motivos, no. Acá, bueno, dice restricción edad, que no sé qué habrán querido decir. Pero bueno, muchos dijeron que estaba bien. Haría una función del torneo que le diga al club si el jugador puede entrar en él. Eso está perfecto. Para cada torneo que hay en el rey, llamaría un método boolean, no acepta jugador. Esto está perfecto.
El método asignar está mal, no usaría un if, ya que funcionaría correctamente. Esa, más o menos. No tiene un if por tipo en la función asignar. No hay un if por tipo. No sé, porque no sé quién lo puso porque no, estoy viendo solamente las respuestas, pero acá no hay ningún if por tipo. Yo no pregunto por el tipo del jugador o por el tipo del torneo. ¿Sí? No es ese el problema. Eh, la responsabilidad de asignar a un jugador a un cierto torneo debería ser de otro método porque las restricciones pueden cambiar. ¿Sí? Pues, por eso les digo que a veces explicado no se entiende muy bien, porque pareciera que está encaminado, pero en este código también está mal la comprobación, porque no debería haber comprobaciones por if. No, guarda, sí, puede haber comprobaciones por if. No, no es que no pueda haber if. Lo que no puede haber es if por tipos. ¿Sí? Un if que por algún atributo del objeto me esté identificando el tipo de objeto. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo sueldos y tengo empleados que cobran adicionales por horas extras. Un if por tipo podría ser, le pido las horas extras al empleado y si son 0, asumo que es regular y si son mayores a ceros, es un empleado que trabaja por horas extras. Ahí es un if por tipo encapsulado, porque yo decido qué tipo de empleado es en base a si cobro horas extras o no cobra horas extras. En ese caso, yo tengo dos tipos de empleados diferentes, le delego el método y cada tipo de empleado va a trabajar de una forma diferente para solucionar el método, para responder al método. Bueno, después otros que pusieron no o no delega bien, sí, esos están incompletos. Bueno, eso era todo, ¿no? No había más. Pero bueno, bastante conformes porque les fue a la mayoría bien, a ver. Sí, hubo uno al borde y después dos desaprobados, pero en general todos aprobaron. Yo me saqué un 55. Estoy, o sea, Vos fuiste al del borde, estoy ahí. estás ¿Cómo ahí. puedo llegar o no directamente no puedo llegar Eso es, defendiéndolo? los bordes después los vemos con la nota del parcial. ¿Sí? Si el parcial está dentro de todo como para promocionar, o sea, estás bien, pero te faltó un puntito, te faltaron estos 5 puntos de ahí, lo vemos. ¿Qué? Si necesitas un parcialito y Marcelo durmió bien, claro. Si hubiera sido hoy, no te lo doy. Tengo un sueño. Eh, Nada, eso después lo vemos. Los casos especiales después los vemos. Los parcialitos. Eh, Porque si estás, ponele, no sé, no sé tu caso, pero no sé los casos particulares cómo vienen, pero si están los 4 parcialitos al borde y no. Pero si justo este fue el que estuvo al borde y los otros estuvieron bien, y te falta un parcialito, lo vamos a dar, ¿sí? Al ser poquito podemos negociar esas cosas. Bien. Después hubo un 60 también, que eso, bueno, más que nada cuidado para repasar las cosas que tienen flojas, ¿no? Igual las mayores dudas o el susto se lo van a pegar en el parcialito que viene, que es lo que nos pasó en general todos los años. En el cuarto parcialito que ya les damos para codificar, ahí es donde se pegan el susto y se ponen a estudiar. eh, o no. Si vienen bien, ¿no? Pero, eh, el año pasado, el cuatrimestre pasado nos pasó que muchos chicos que venían re bien con los 3 parcialitos aprobados, en el cuarto se chocaron con una pared. Pues ya es más cercano a lo que va a ser el parcial. Pero bueno, justamente están para eso los parcialitos, para autocontrol, ¿sí? Para que ustedes vean si van por el camino que queremos que vayan. Bueno, ¿alguna pregunta de esto, del examen particular? ¿Estamos bien? Bueno, voy a cortar la grabación así cambio de tema con otro video.